Lunes 23 de febrero de 2026, primera semana de Cuaresma. Dios te está hablando, escúchalo con amor. Del libro de Levítico capítulo 19. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: sean santos porque yo, el Señor, soy santo. No hurtarán, no mentirán ni engañarán a su prójimo, no jurarán en falso por mi nombre. Eso sería profanar el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprimas ni explotes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. No maldigas al sordo, ni pongas tropiezos ante el ciego. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. No seas injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo. No andes calumniando a los tuyos, ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odies a tu hermano, ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 18. Tu palabra, Señor, son espíritu y vida. Tu palabra, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero, desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que, cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos envíe su Santo Espíritu para que nos ilumine y así podamos entender su palabra y la pongamos en práctica. Queridos hermanos, hoy escuchamos el término santos. Sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Aquí todos estamos llamados a la santidad. Muchas personas a veces dicen: yo no voy a ser santo, ¿yo cómo voy a ser santo? Es que debemos ser santos, queridos hermanos. Es nuestra meta, es nuestro fin, ser santos.
Y el Señor mismo lo dice, lo aclara hoy en el libro de Levíticos, el capítulo 19. Si cuando ustedes piensen que no deben ser santos, vayan a este texto, a Levítico 19, donde nos dice: sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Y esto se lo puede hacer desde las cosas más sencillas. Recordemos, la palabra santos viene del griego kadosh, que significa algo separado, consagrado, distinto, apartado para Dios. Esto no es tanto que no tengas errores, es vivir diferente a lo que te dice el mundo cómo debes vivir. Es vivir según Dios. Cada vez que tú obedeces, cada vez que luchas contra las tentaciones, cada vez que dejas de hacer el mal, estás viviendo en santidad. Es una lucha constante de cada segundo. Es reflejar el modo de ser como Dios. Es decir, de ser amoroso, de saber perdonar, de ser generoso. Esas son las actitudes del santo. Entonces, ser santo es parecerse a Dios en ese modo de que Él tiene para amar, para perdonar, para ser misericordiosos. Luego nos dice qué cosas también debe hacer el santo, qué cosas no debe hacer quien busca la santidad. Y nos dice el texto: no hurtar. Y esto no solamente que tiene que ver con robar, no es robar dinero. Es llevarte algo del trabajo, de tu oficina, como nadie te está viendo, de tu escuela, de tu colegio. Ver que alguien, sabes que esto es de otra persona, pero tú lo tomas para ti, lo que sea. Así sea que tú necesites una hoja, un lápiz, un borrador, un dinero, algo, pero no es tuyo. Todo lo que tomes sin pedírselo a alguien o sin comprarlo, entonces se llama robar. Tal vez descargar cosas ilegales en tu teléfono, en tu computador. Sí, son cosas que no has pagado, pero tú lo descargas ilegalmente. También, por ejemplo, hay personas que dicen: yo, como soy pilas, supuestamente, entre comillas, yo tomo el agua, la internet, la luz, me cojo de otras personas o ilegalmente hago estas conexiones. Eso también se llama robar. Eso no está bien. Un verdadero cristiano no debe aprovecharse de las otras personas. O también te mandan a comprar y te quedas con el vuelto que no es tuyo, o dices o mientes que esto valió otro valor para tú quedarte con ese excedente, con ese dinero. Eso también es robar. Como también el tiempo que estás trabajando y no lo aprovechas, no trabajas lo que tienes que hacer y te pones a hacer otras cosas, ver una película, pasar chateando, es robar ese tiempo, porque también debes ganarte ese tiempo verdaderamente como te están pidiendo que trabajes, pero tú desperdiciaste, te robaste el tiempo. Igual que puedes robarte el tiempo de tu familia, te distraes en las redes sociales, te distraes en tus vicios, en tus juegos, y descuidas a tu familia. Robaste ese tiempo que era dedicado a tu familia, como robarte también el tiempo de dedicar el domingo, ir a misa, hacer un momento de oración. Te robaste en otras cosas y no aprovechaste ese tiempo de estar con Dios o estar con tu familia. También nos dice no mentir ni engañar. Es decir, voy en camino cuando aún estoy en casa. Estás engañando, díganle que no estoy. Es una mentira. Exagerar una historia para quedar bien, ocultar información para beneficiarte a ti. Recuerda que santo es quien ama la verdad, aunque le cueste. Pregúntate cuántas veces mentiste en esta semana para reconocer y luchar para no volver a mentir. También nos dice no jurar en falso, usar el nombre de Dios para convencer, decir te lo juro por Dios sabiendo que no es verdad. Recuerda, santo es quien honra el nombre de Dios con su coherencia. Ya en otro texto Jesús nos dirá, digan sí cuando es sí y no cuando es no. No explotar al prójimo, es decir, pagar menos de lo justo, aprovecharse. E incluso ahora podemos decir, donde tú tienes empleados y no los has asegurado porque dices que te sale más caro. Eso también es ser injusto. La ley nos lleva a que debemos asegurar a los empleados y no aprovecharse de ellos, pagar las horas extras. Hacer trabajar más horas sin reconocerlas no es justo. Aprovecharse de la necesidad de alguien no es justo.
Santo es quien es justo incluso cuando podría abusar, pero no lo hace. También nos indica no maldecir al sordo ni poner tropiezo al ciego. Esto significa no aprovecharse del débil, burlarte del que no entiende, reírte del que comete un error, hacer caer a alguien en tentación. Recuerda, santo es quien protege al que es vulnerable, al que es débil. También se nos pide no odiar en secreto. Por ejemplo, sonreír por fuera, pero guardar resentimiento a alguien. Recordar constantemente lo que te hicieron. Y en tu mente maldecir y desearle el mal a la persona. Pero hipócritamente te le estás dando una sonrisa. Supuestamente tú te encuentras bien, pero dice no odiar en secreto. El Señor sabe cómo somos. Nos dice no solo no odiar, sino en secreto, porque a veces podemos fingir que estamos bien o estamos deseando el bien a una persona, pero por dentro le estamos maldiciendo. Santo es quien limpia el corazón. También nos dice no vengarse. Como me hizo esta persona algo, yo también se la tengo que hacer. O hablar mal de alguien para devolver el daño que me hizo. ¿Cuántas veces hemos sido vengativos en este tiempo? ¿O cuántas veces nosotros hicimos el mal a esa persona que nos ha hecho daño? Santo es quien corta la cadena del mal. Y cuando tiene la oportunidad de vengarse, no lo hace. El Salmo 18 nos dice, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Es que cuando escuchamos y obedecemos las palabras del Señor, nos mueven a hacer el bien y eso nos da vida. También nos habla que nos llena de alegría, esa alegría profunda que automáticamente se nos da por hacer el bien. La alegría bíblica no es una emoción pasajera, es paz interior cuando se vive en la verdad. Por eso nos dice, los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos hecho el bien, cuando hemos perdonado, cuando aprendemos a amar, cuando somos generosos con los demás, hemos sentido esa emoción de hacer el bien y decir, estoy obedeciendo las palabras del Señor? Porque cuando haces el bien duermes tranquilo, no tienes que esconderte, no cargas ninguna culpa. En cambio, el pecado produce vergüenza, mientras que la santidad produce alegría. El pecado también produce ira, produce frustración. Pregúntate, ¿cómo estás tú ahora? ¿Estás alegre o estás frustrado? Porque a veces también dejar mucho tiempo sin confesarnos nos puede producir de pasar solo en ira, solo enojados con los demás, mientras que buscando la santidad todos los días, eso nos va a producir paz y alegría. El Evangelio de Mateo nos habla sobre la separación de ovejas y cabritos. En tiempos de Jesús, las ovejas eran dóciles, los cabritos eran más rebeldes, independientes. Por eso utiliza Jesús esta analogía, ¿no? Utilizando el nombre de estos animalitos. El pastor las separaba al final. Y Jesús usa una imagen de pastor muy conocida. Teológicamente significa el juicio final será una manifestación pública de lo que ya elegimos vivir. Esto no es un capricho de Dios, es la consecuencia de nuestras obras. Y habla sobre la derecha e izquierda. En la Biblia, la derecha simboliza honor, bendición, favor, mientras que la izquierda simboliza un rechazo o juicio. Recordemos, esto no es político, es simbólico. Teológicamente, bíblicamente, tiene que ver porque a veces confunden la gente de que dicen, ya están hablando de la derecha y la izquierda. No, esto es simbólicamente y teológicamente según la Biblia. Luego, claramente nos habla de las obras de misericordia. Otra vez, recordemos, son 14 obras de misericordia. Búsquenlas, googleenla ahí en internet. Busquen, son 7 espirituales y 7 corporales. Y ahí mira, de cuál de estas he hecho y cuáles me faltan. El criterio del juicio no es cuánto sabías, cuántos rosarios rezaste, cuánto cargaste con el pecado de los demás. El criterio es cuánto amaste de verdad. Esa es la obra de misericordia. Cuánto amaste al prójimo y cuántas veces amaste a Dios. Jesús lo dice muy bien resumido, ¿no? Nuestro sentido de vida es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, en realidad es un mentiroso.
Entonces, ¿estamos amando al prójimo o no, en realidad? Y luego nos habla sobre el castigo eterno, Jesús, y esto es un llamado de atención para recordar de que el infierno sí existe. El infierno no es que Dios disfrute castigando sobre esto, ¿no? Hablar de esto. Es la separación definitiva de Dios, el infierno. Es la elección eterna de vivir sin Dios, sin amor. Si alguien vive rechazando a Dios, rechazando el amor, al final recibe lo que eligió, no porque Dios quiera que se pierda esa persona. Y luego nos habla de los justos. ¿Esto qué significa? El que vive en fidelidad a la alianza. El justo es el que intenta vivir rectamente, el que ama, el que practica la misericordia, el que lucha contra el mal en su corazón. Por eso los justos van a la vida eterna, porque ya empezaron a vivirla aquí. La vida eterna no empieza después de morir, empieza cuando comienzas a amar. Desde ahí ya comienzas a disfrutar de la vida eterna, como también cuando acudes a los sacramentos. Es decir, no solo cuando haces las obras de misericordia, sino cuando realizas todos los sacramentos, la confesión, la comunión, la Eucaristía. Desde ahí comienzas ya a vivir el reino de los cielos. Queridos hermanos, entonces las lecturas hoy nos enseñan a ser santos, a buscar ser santos desde lo más cotidiano. Todo lo que hagas de la mejor manera, esos son los actos de santidad. Incluso cuando barres bien, cuando cocinas bien, sin estarte enojando, cuando haces un favor pero sin herir a los otros, todas esas cosas, cuando las haces bien, tu trabajo, tu papel de papá, de mamá, de hermano, de religioso, cuando haces todo eso bien, entonces estás buscando la santidad. El Salmo nos invita a alegrarnos cumpliendo los mandamientos, que cuando hacemos las cosas de Dios nos llenamos de su alegría. Y el Evangelio nos enseña cómo buscar esa santidad, haciendo las obras de misericordia. Así que, queridos hermanos, pidamos al buen Dios que nos ayude a ser santos todos los días, pero santos alegres, santos que transmitan el amor de Dios por sus buenas actitudes, por sus buenas acciones, y que el Señor nos enseñe a cumplir las obras de misericordia, sobre todo con los más necesitados, con los más pequeños, haciendo esa obra de caridad no solo con dinero, sino también con nuestra presencia. Si luchamos por hacer todo esto, nos ganaremos la vida eterna. No te olvides de orar, de escuchar la palabra de Dios, de rezar el rosario y de amar a Dios y al prójimo, comenzando con tu familia. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Paz y bien.